Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablar de esta palabra que para ustedes podría ser como un poco enredada, pero es una palabra que se traduce, o sea, la palabra albedrío. Ayer hablamos de el libre albedrío, lo cual Dios nos permite a nosotros escoger. Aquí está el bien y el mal, escoge el bien, ¿verdad? Eso es lo que hablamos ayer. Hoy quiero explicar esta palabra porque es importante, ya que quiero hablar de la individualidad personal, pues la forma individual en que debemos de ser, tener nuestro propio criterio, tener nuestro propio conocimiento para que nadie nos lleve por aquí y por allá. Albedrío viene del latín arbitrium, que es la palabra que estamos usando hoy, arbitrium. Eso significa árbitro o juez. Y tenemos libre juicio nosotros, que eso es lo que prácticamente Dios nos dio, para escoger entre lo bueno y lo malo. Y por eso Dios nos llama a que nosotros entendamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios no se convierta en una carga para nosotros, sino en una bendición poderosa. La libertad de albedrío es la elección libre que nosotros tenemos. Una persona se reserva el derecho de elegir según su propio criterio. El criterio que nosotros debemos de tener es el criterio conforme a la palabra de Dios. Así que arbitrium, como lo estamos viendo, ¿verdad? Es una palabra que habla de la individualidad prácticamente, ¿verdad? O sea, nos está enseñando de la individualidad de cada persona. Ninguno de nosotros es igual. Todos nosotros somos diferentes. En carácter, en forma. No hay una persona que sea igual, excepto aquellas personas que son gemelos idénticos, ¿verdad? Son los únicos que pueden ser completamente iguales. Pero el resto del mundo es cada uno es una persona. Como dicen, aquel dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Eso es muy cierto, porque todos nosotros pensamos diferente. Podemos coincidir con las personas que tienen un juicio sobre algo o que tienen una opinión sobre algo, pero no podemos nosotros ser 100% iguales en nuestras decisiones, ¿verdad? La única forma o el único que podemos nosotros ser iguales, y también hay sus diferencias, es en Cristo Jesús. Por lo menos somos iguales en el sentido del conocimiento que Él nos ha dado, ¿verdad? La salvación, la vida eterna, la cruz, el Calvario, la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo, la resurrección, todas estas cosas nosotros las creemos igualmente, ¿verdad? Entonces no hay ninguna diferencia en eso, pero siempre somos seres con un pensamiento propio. Tenemos una conciencia personal que tenemos que educarla de manera individual, singularmente. Nosotros somos individuos. Tus hijos son individuos. Nosotros creemos que son nuestros, pero no. Ellos son personas que a los 12, 13 años comienzan a mostrar aquel deseo de independencia. Ya no quieren que les digas nada. Ya el papá, que era el héroe, ¿verdad? Sin capa, se convierte ahora en el viejo ridículo. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahora un pensamiento propio y entonces aquí es donde el hombre cambia. Por eso hay muchas razones por las cuales a los 13 años también el bar mitzvah, que es cuando los judíos llevan por primera vez a la sinagoga a sus hijos, ¿verdad? A los 13 años, porque ya los consideran adultos y dignos y eh, que tienen la disponibilidad o pueden ya leer la Torá, ¿verdad? Pero ese es el pueblo judío, por supuesto. Nosotros sabemos que la juventud siempre está buscando su propia independencia, pero eso es algo natural. No es que tu hijo sea rebelde, simplemente es que llegó a su etapa en que tenés que entenderlo. Y esta es la etapa donde nosotros los padres tenemos que ser amigos de ellos y no opresores, porque si los queremos, que no vas aquí, que no vas allá, que no haces esto. Bueno, tenemos que guiarlos por el buen camino, pero con amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios también nos enseña acerca de eso. Sea usted mismo, mi querido hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia, entre en la palabra del Señor, porque sabe que Dios nos va a enseñar. Dice la Biblia en Santiago, que si, Santiago 1:7 creo que está, que dice que si alguien necesita sabiduría, pues que la pida a Dios, que le va a dar abundantemente y sin reproche. No le va a pedir cuenta, no, es que le va a dar la sabiduría para que usted entienda las cosas de Dios.
¿Por qué nosotros tenemos que tener una propia edificación? Tenemos nosotros que tener una propia opinión. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, cambiantes a merced de otro, pues entre paréntesis, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Qué es una estratagema? Estratagema es una condición o una acción engañosa con la cual algunas personas vienen a tratar de meternos lo que no es, ¿verdad? Y dice que es una estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso nosotros tenemos que tener un criterio propio para no dejarnos manipular de nadie. Es que nadie debe manipularnos. Cuando nosotros hablamos ayer acerca de tomar una decisión o tomar una elección, lo hacemos nosotros, ya sea que nos pongan una pistola y nos digan la vida o la cartera. Entonces uno decide, ¿qué vas a decidir? Si vos decidís luchar contra el hombre que tiene la pistola, las posibilidades de que te pegue un tiro son 90 contra lo que haya, ¿no? Pero si por casualidad, ¿verdad? Uno piensa en el momento y dice, no, yo prefiero dar todo mi dinero, todo me llévese todo, pero déjeme tranquilo, déjeme en paz, no me vaya a matar, porque la vida vale más que todo lo que posee. Entonces, aquí es una cuestión de elección, pero ya sea coaccionada, ya sea obligada, ya sea forzada, es una elección que nosotros tomamos, ¿verdad? Así que lo único que no elegimos es morir, porque eso ya le toca al Señor, ¿verdad? Que Él es el dueño de nosotros. Así que Dios nos da la libertad del albedrío para que nosotros escojamos y seamos nosotros personas que entendemos o tenemos en las manos el bien y el mal. Y entonces tenemos que escoger por el bien, porque esto es lo que Dios quiere. El mensaje de la palabra de Dios no es un mensaje de condenación. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje que te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Que todo aquel que ha cometido pecado puede ser perdonado, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. O sea, cosas que son positivas para la persona y no negativas. Yo no vine aquí ni fui enviado a predicar el infierno. Yo vine aquí a predicar a Cristo, el que no permite que un hombre que se convierte vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Ese es el propósito de Dios en la vida del hombre. Por eso es que es importante entender la Biblia, estudiar la Biblia para que nadie manipule tu decisión, porque hay muchos engañadores en las calles, hermano. Hay muchos engañadores y no voy a mencionarlos otra vez porque ya lo he hecho otras veces, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:21 dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos, esa es la recomendación del Señor. Si usted no lo quiere hacer, ya vimos ayer Apocalipsis 22:19, donde dice el injusto, si quiere ser injusto, siga siendo injusto. Ya, y el que está justificándose, el que está buscando de Dios, pues santifíquese más. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero nos deja la opción que nosotros decidamos entre el bien y el mal. Por eso, la fruta que se comió en aquel árbol, en el huerto del Edén, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que lo conocimos, pues caímos en el mal. Y el mal tiene una atracción muy jugosa. O sea, la gente le gusta hacer el mal que hacer el bien. Yo lo he visto en las iglesias, muchos hermanos, cuando hacen estos dramas, ¿verdad? Les encanta salir de diablo. Y qué bien que lo hacen. Salen de demonios con cachos y qué bien que lo hacen. Claro, son los mejores actores, hacen reír a la gente. Porque el mal predomina en el ser humano. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho que nosotros debemos de humillarnos delante del Señor. Humíllate delante de la presencia de tu Señor y Él te levantará, dice la palabra. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos habla de la libertad? Porque tampoco yo estoy hablando de libre albedrío, pero no estoy hablando de un libertinaje, que voy a hacer lo que me ronca la gana. No, en ningún momento, porque la libertad en Cristo no se trata de eso, sino que la Biblia dice que si el Hijo de Dios nos libera, seremos verdaderamente libres, ahí en Juan capítulo 8, verso 36. Y yo escogí aquí varios textos que nos pueden ayudar a nosotros a entender de que nosotros hemos sido librados profundamente, más allá de nuestro conocimiento.
no sabíamos que estábamos perdidos, no sabíamos que íbamos rumbo al infierno. Sin embargo, vimos la cruz de Cristo y buscamos el camino correcto en el Señor. Yo lo hice cuando tenía apenas 18 años. Y Dios me ha bendecido desde entonces con mucho conocimiento. Y tengo a veces temor cuando veo a algunos hermanos diciendo cosas bíblicas, pero que no están sujetas a la doctrina de la palabra del Señor. Y tengo que hablar porque yo soy de los que no me gusta que la gente ande en esos caminos cuando conocen a Cristo, porque la Biblia dice en Mateo 24 que aún a los escogidos va a engañar, si fuese posible, dice. Y a veces nosotros somos los que abrimos la puerta para que entre el mal en nosotros. Ahora, la libertad, ¿de qué nos liberó el Señor? Primero, libres de condenación eterna, de toda culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Esa es una de las libertades. Otra libertad es que nos libertó del dominio del pecado. Colosenses 1, del versículo 13 al 14, usted lo puede leer después, pero parafraseándolo dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Él, Jesucristo, nos libró de la libertad de las tinieblas. Esa es otra libertad que tenemos. Nos libró del temor. Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Nos libró de la ira venidera. Fuimos justificados por su sangre, dice Romanos capítulo 5, versículo 9, que fuimos justificados por su sangre y salvados de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. Cuando Cristo venga, Cristo no va a venir después de la tribulación, sino antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido, dice que fuimos justificados y salvados de la ira de Dios. Él nos ha prometido que seremos libres de la ira de Dios y ya de hecho lo somos. Un quinto y último texto está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice algo así, libertad, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Esa es otra cosa. Usted inclina su cabeza siendo un hijo de Dios. Donde quiera que usted esté, usted ora al Señor y el Señor escucha. Y no solamente escucha, el Señor responde. Mi tiempo se ha terminado. Termino con este último asunto de la libertad. El apóstol Pablo sabía que él tenía que hablarle a Pedro cuando llegó el momento en que Pedro comía con los que no eran circuncidados, pero cuando venían los de la circuncisión, entonces él se decía como que no los conocía. Y era una hipocresía que inclusive mezcló a todos los otros apóstoles que estaban con Pedro. Y Pablo, cuando vio esto, dice que él lo enfrentó cara a cara. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Lo tuve que enfrentar, dice, cara a cara, porque vi que la hipocresía era un daño para la iglesia. Y entonces lo enfrenté y por supuesto el apóstol Pedro entendió estas cosas y nunca dejó de amar a Pablo por haberle llamado la atención. Más bien dice, Pablo escribe un poco confuso, pero oigan lo que el apóstol Pablo les dice. Que Dios nos libre, hermanos, de toda clase de opresión. Tengamos criterio propio, no confiemos en hombres. Hay predicadores que están predicando. Si predica fuera de la palabra, usted debe saberlo. Aunque no se va a levantar a decirle, mire que usted está hablando. No, por supuesto que no. Pero usted en su corazón va a conocer que algunas cosas que los predicadores decimos no están basadas en la Biblia. Y si usted, y digo decimos, pues no porque a mí me encanta basarme en la Biblia, pero a veces uno dice cosas que no quiere, o que tal vez no están en la Biblia exactamente, y tiene que ser claro. Y somos humanos, y ese es el problema. Por eso es que el hombre debe tener su propio criterio. Tiene que tener ese criterio que Dios nos ha dado, libre albedrío. El arbitrium, que es la palabra que estamos viendo hoy, arbitrium viene de juez. Sea el propio juez de lo que usted cree que es lo correcto, basado en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, espero no haberlo confundido, espero que usted se llene del Señor y que busque en la palabra de Dios todos aquellos textos bíblicos que le van a animar para poder seguir adelante en la obra, porque eso es lo que todos vamos a hacer, seguir hasta el final. Que Dios te bendiga, feliz fin de semana.